Bienvenidos a este salón de actos de la Plaza La Marina de Unicaja. Por si alguien no me conoce, soy Mariano Vergara, vicepresidente de la Fundación Unicaja. Me acompañan en la mesa, a mi derecha, don Gonzalo Rojo Guerrero, presentador de la obra, y a mi izquierda, don Gregorio Valderrama Zapata, autor, y don Álvaro de la Fuente Espejo, investigador flamenco. Tiene la palabra a continuación don Gonzalo Rojo. Buenas noches. Hablarles acerca de Gregorio Valderrama a mí me es fácil. Y digo que me es fácil dada la amistad que tengo con él, que tenemos mucho. Gregorio es un investigador nato. Es un hombre que lleva toda su vida detrás de los papeles, detrás de los legajos, buscando un lugar y otro donde se encuentre un documento que puede decir algo acerca del flamenco. Y yo creo que en sus múltiples viajes que realizó hace unos años a Madrid, a la Biblioteca Nacional, encontró todo lo que no se sospechaba que existiese acerca del flamenco. Es familia directísima de la familia Valderrama. Él es sobrino de Juanito Valderrama, de Manolo, que murió hace unos meses, a final de enero, por febrero murió, el pasado año, y hijo de un entrañable amigo de Ángel, con el que tantas, digamos así, no, pero sí, entre comillas, no, directamente, con el que tantas puercas hemos pasado en esos montes de Málaga y en tantísimos lugares. Pero Gregorio, lo esencial que tiene es que le ha gustado en principio investigar el flamenco en general, pero investigar el flamenco malagueño de una manera muy especial. Y una de las cosas que a mí más me ha gustado es que nos dijese quién fue el primer cantador que, según la historia, cantó saeta flamenca. Y eso lo ha conseguido Gregorio Valderrama, husmeando, lleno de polvo hasta las cejas, buscando los legajos para arriba, legajos para abajo, descubrió efectivamente en un periódico que Juan Breva, nuestro cantador, nuestro paisano, fue el primero que cantó saeta flamenca. Es cierto que esa saeta se cantaba unos años antes, no la saeta, esa no es saeta, sino una saeta, pero al parecer no era flamenca, era dentro de una obra. Y el cantador en aquel momento, o el actor en aquel momento, interpretó una saeta. Pero la saeta flamenca primera que se ha cantado, la hizo un cantador veleño, malagueño, por lo tanto, que se llamó Antonio Ortega Escalona, Juan Breva. Y es un descubrimiento interesante para los malagueños. Pero además, ha hecho otras muchas cosas acerca de otros artistas de la tierra. Y algún día, pues Málaga también tendrá que pagarle de alguna manera esa ayuda tan importante en la investigación que viene haciendo desde hace ya muchos años Gregorio Valderrama Zapata. De Vicente Espinel, no digamos también, a través de toda su obra, ha encontrado auténticas seguirillas, diríamos hoy, seguirillas si quieren ustedes, correctamente, pero seguirillas en el mundo del flamenco, que ya hizo el genial Rondeño. Y de otros muchos investigadores, de otros muchos poetas, literatos, él ha ido buscando, espigando, hasta conseguir muchísima información que hoy estamos todos prácticamente en España usando. Así es que con el libro que esta tarde se presenta, Apuntes sobre la saeta flamenca, yo estoy totalmente seguro que Gregorio Valderrama tendrá que decirnos cosas muy interesantes, o nos dice de hecho cosas muy interesantes, cosas que tenemos unas aportaciones importantísimas que a todos nos servirán y a todos nos ilustrarán. Así es que yo les dejo ahora él que nos diga prácticamente todo lo que él ha querido expresar a través de su página, de la página de su libro. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Gregorio Valderrama. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en este salón tan bonito. Sobre todo daros las gracias por vuestra asistencia y agradecer
evidentemente a la entidad Unicaja por haber considerado que el libro era digno de ser editado por ellos o publicado por ellos. Agradecer a Gonzalo Rojo, aparte del prólogo, su intervención en este acto y la amistad que nos une desde hace mucho tiempo. Como decía, desde que nos vinimos a Málaga en los años 60 y que mi padre y él entablaron una buena relación, una gran relación que luego afortunadamente hemos continuado y yo me precio y llevo a gala tenerlo como amigo. A mi izquierda Álvaro de la Fuente, a quien yo en su momento le comuniqué el tema del libro, le gustó, pero el tema en el que él es un erudito, que es la saeta cuartelera de Puente Genil, es una saeta muy singular, que no está tratada en el libro, no estaba tratada por mí, porque yo trato el tema de la saeta general, la saeta clásica. Entonces le pedí que por qué no hacía una colaboración, que gentilmente ha querido hacer y está aquí incluida. Así que gracias, Álvaro. A Argumal, que está representado aquí casi por todos, por Antonio, por Paco, por mi hermano Juan, porque siguen creyendo en mí, que eso es difícil. Y a mi familia, pues porque me soportan durante todo el rato que a la investigación hay que dedicarle. Entre los asistentes hay muchísimos amigos, voy a decir algunos, pero sé que voy a quedar mal, con los que no diga. Está mi amigo Paco Padilla, Antonio Ventral Lucena, Antonio Calderón, Pepe Campillo, a Pepe Luque, hay por ahí muchísimos. Los que no diga vuestro nombre, me disculpáis, pero es imposible mencionarlo a todos. A todos, muchísimas gracias por venir. Bien, me corresponde ahora a mí decir algunas palabras sobre el libro. El libro que hoy presentamos es uno más entre los numerosos trabajos de investigación que se han realizado sobre el origen y evolución de la saeta. No sé si este que hoy nace llegará a ser de alguna utilidad para los demás, pero a nivel personal he pretendido aportar mi granito de arena al proyecto de otros muchos investigadores de gran entidad. Pienso que entre todos intentamos iluminar algo más la historia de esta modalidad de canto primitivo, del que la mayoría de los aficionados solo conoce su última variante, la flamenca, que se cultiva desde hace poco más de un siglo. Apunte sobre la saeta flamenca, que así se llama el libro, así decidí llamarlo, no es un tratado sobre la Semana Santa, ni sobre el fervor religioso que le infiere razón de ser. Tampoco contempla la saeta desde la vertiente emocional del canto del pueblo, ni la del cantor anónimo que aparece desde la multitud para desaparecer de nuevo cuando su oración cantada, su súplica, su saeta dirigida a la Virgen o al Cristo finaliza. Tampoco desde el embargante sentimentalismo del cantaor profesional vinculado por devoción a las hermandades. He pretendido analizar la pieza cantable desposeída de cualquier emotividad y conocer las razones que la impulsaron a ser codiciada por las primeras figuras del cante flamenco. El objetivo era hacer un estudio de la copla que hoy llamamos saeta, desde la noticia más antigua que haga sospechar su existencia, tuviera o no el nombre actual. Rastrear la copla, la melodía, no el nombre. Analizarla desde su perspectiva meramente literaria, musical, profesional y comercial, desposeyéndola de todo tipo de afectación emocional. Deseaba indagar con el mejor detalle posible las diversas influencias que podían haber causado alteraciones en su estética, en su valoración social y profesional, y sobre todo, el por qué, el cómo y el cuándo sucedieron estas transformaciones. Posiblemente muchas personas se pregunten qué sentido tiene escribir un libro sobre la saeta. Es mucho lo que se ha escrito al respecto. Además, todo el mundo sabe que las saetas son esas coplas tristes que cantan los flamencos al paso de las procesiones, o al paso de sus procesiones durante la Semana Santa. Así ha sido siempre. Esta frase que acabo de pronunciar es seguramente la visión de gran parte de la sociedad, pero no toda. Afortunadamente existimos algunos con distintas inquietudes, amantes del detalle histórico, a los que nos causa regocijo conocernos mejor y desgranar concienzudamente nuestro pasado. La frase, que a modo de parodia hace un instante decía, encierra tantas preguntas como afirmaciones pretende hacer. Repito. Las saetas son esas coplas tristes que cantan los flamencos al paso de sus procesiones durante la Semana Santa. Así ha sido durante toda la vida. Pero yo me pregunto, y conmigo mucha gente, ¿eso es cierto? ¿Qué clase de coplas son las saetas? ¿Cuál puede ser su origen? ¿Desde cuándo las cantan los flamencos? ¿Cómo serían antes? ¿Cuánto es toda la vida? Cuando decimos toda la vida, ¿a qué nos referimos? ¿20 años, 50 años, 100 años? Es un espacio de tiempo indeterminado. Las respuestas a estas preguntas son las que he intentado analizar y pormenorizar en este libro que hoy, en este acto, se presenta al público en general. Antes de terminar, quisiera hacer una mínima mención a la colaboración prestada por un erudito de la saeta cordobesa que llaman cuartelera,
Una saeta distinta a la estudiada y que ha tenido su propia evolución, su propio desarrollo. Para eso fue para lo que yo invité a su colaboración a este libro y lo invité a este acto a Álvaro de la Fuente Espejo, y ahora le voy a pedir que intervenga ahí. Bueno, buenas noches. Gregorio, para mí ya sabes que ha sido un honor participar y colaborar en tu interesante libro. Cuando me lo propusiste, pues no hubo ninguna duda y intenté pues aportar mi granito de arena. Gregorio es uno de los investigadores necesarios en el mundo del flamenco, porque es de estos investigadores de lo que se denomina ahora la nueva flamencología, una flamencología que se basa en un estudio riguroso, científico, estudiando muchos documentos y no en intuiciones o en leyendas, etc. Bueno, la saeta cuartelera, para los que no conozcáis este tema, no tiene nada que ver por la palabra con el cuartel de la Guardia Civil. Cuartelera es, en Puente Genil, los cuarteles son como unas casas de hermandad formadas por diferentes hermanos que nos denominamos, y vivimos intensamente durante todo el año, pero fundamentalmente durante la Cuaresma, que empieza dentro de un par de semanas o 3, y la Semana Santa. Entonces, allí en estos sitios, en estos lugares, en Puente Genil puede haber 60 cuarteles, una media de 50 o 60 hermanos cada uno, pues donde se cultiva y donde surgió este canto dialogado que tiene su origen en la saeta antigua. El libro apunta sobre la saeta flamenca. La saeta flamenca todos tenemos que saber que es la que se canta en los balcones, en Semana Santa, en Málaga, en Sevilla, en todas las ciudades ya, en Granada, etcétera, sobre todo por los cantadores profesionales, por los cantadores flamencos que tienen cualidades para hacerlo. No son saetas que cogen música de cante flamenco, por las seguirillas, las tonadas, etcétera. Por tanto, hay que tener una serie de cualidades. Pero estas saetas no surgen de manera espontánea. Estas saetas surgen porque los flamencos, a primeros de siglo, como he dicho, o quién sabe si antes incluso, cogen estas saetas antiguas y ellos las flamencan. Cogen la misma letra, pero ellos le aportan melisma flamenco. Y de ahí surge. Entonces, estas saetas antiguas tienen su origen, parece ser en la liturgia cristiana. Podemos hablar del canto visigótico mozárabe, etcétera, del medievo y demás, en que eso pasó al pueblo. El pueblo iba a la iglesia, el pueblo escuchaba, el pueblo cantaba, etcétera. La iglesia también, a partir de la contrarreforma de lo del 30 de mayo, quiso acercar el mensaje de Cristo a la población y utilizó a través de los viacrucis, etcétera, estos cánticos, por ejemplo, que los franciscanos iban cantando por la calle, en plan evangelizador, y el pueblo las cogió. Era una melodía muy llana, muy simple, muy sencilla, que llegó a oídos de los cantadores, y ellos, pues a nivel profesional, cuando el flamenco se profesionaliza definitivamente, pues ellos lo aprenden y lo utilizan para, no solamente, yo no sabía que se cantaba en los teatros, una cosa que se lo dije a Gregorio. Yo desconocía la saeta flamenca, bueno, pues no solamente en los balcones y su profesional, sino ya en los propios teatros del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en Puente Genil estas saetas desgraciadamente se han ido perdiendo, porque una vez que surge la saeta flamenca es mucho más atractiva, entonces pues la gente deja de cantarla y lo que le interesa es la otra, tanto para el que la canta como para el que escucha. Pero hay una serie de poblaciones en las que se mantiene esta saeta antigua, una melodía muy llana, muy sencilla, etcétera, ¿no? Y Puente Genil es una de ellas. Fundamentalmente también está Marchena, está Loja también, etcétera. Hay 3 o 4, diría yo, donde se mantiene de una manera importante por el tema de la Semana Santa y por una serie de tradiciones. Puente Genil, los cuarteles, ahí surge, gracias a los niños hierro, a Juan Hierro, que la flamenca en la década de los 20 del siglo XX, y ya podemos decir que se extiende por todos los cuarteles y es la que cantamos en la actualidad. Hay diferentes tipologías, hay Puente Genil, etc. Por lo tanto, hay que entenderla como a la cuartelera como un nexo de unión un poco entre lo que es la saeta esa antigua, muy básica, y la saeta flamenca, porque la saeta cuartelera quizás sea la saeta más flamenca, pero antigua, porque sigue manteniendo la línea la línea melódica básica de la antigua, y no tiene nada que ver con la flamenca. Así que yo, Gregorio, no tengo nada más que deciros. El libro me parece interesantísimo. Yo puedo decir que hay pocos trabajos
Antes ha dicho Gregorio que se ha escrito mucho, pero bueno, se ha escrito mucho, sobre todo en libros muy antiguos, basado en referencias y demás, pero tan exhaustivo, con la cantidad de datos que aporta, pruebas, cartelería, etcétera. Es algo que yo por lo menos no lo conozco y yo creo que será un libro de obligada referencia ya para posteriores investigadores y eruditos y aficionados. Así que enhorabuena. Bueno, pues vamos a terminar. Solamente decir dos palabras de despedida. Enhorabuena a don Gregorio no solamente por el libro, por eso, por cierto, vengo sin chaqueta porque me he puesto a ojearlo y no me he dado cuenta de la hora que era y no me ha dado tiempo en el despacho a buscar mi chaqueta. Es la primera vez en mi vida que asisto a un acto así. Entonces, sinceramente, enhorabuena, no solamente por el libro, sino porque la disertación ha sido interesantísima y absolutamente culta y muchísimas gracias. Y gracias también a Álvaro y a Gonzalo, buen amigo hace muchos años. Y nada, ustedes por su asistencia. Para la Fundación Unicaja ha sido una noche más en que los esfuerzos que hay que hacer actualmente con los cortos presupuestos que tenemos se ven recompensados. Gracias y buenas noches. Pues mira, Gregorio Valderrama es muchas cosas a la vez, es un cantador, en realidad yo me considero y siempre un cantador de flamenco, yo nací como cantador de flamenco, soy hijo de cantador, mi hermana era cantadora, mi padre era cantador, mis tíos, he tenido varios cantadores, soy sobrino de Juanito Valderrama, tengo primos cantadores, soy hijo de una familia de cantadores. Y luego pues yo he cantado y sigo cantando, lo que pasa es que lo mismo que me gustaba cantar, me gustaba saber qué era lo que cantaba, de dónde venía, cuál era su raíz. Y empecé a investigar por mi cuenta y así que tengo una faceta múltiple. Bueno, pues no es el primer libro, tengo otro hecho. Entonces, como te decía, yo soy muy aficionado a la historia, me gustan mucho los datos históricos y me gusta investigarlos yo, porque creo que hay muchos procesos de investigación que no se han hecho correctamente, bajo mi punto de vista. Entonces discrepo de muchas cosas y la única solución es investigarlos yo. La saeta es una de esas cosas, como he dicho un poco en la intervención, que a mí me contradice, que se cante una copla de amor bajo la supuesta tesitura o la supuesta partitura de una copla que no era de amor en absoluto, era una copla de miedo, ¿no? Pretendía atemorizar a la gente. Entonces había muchas cosas que no me cuadraban y bueno, pues yo voy a ver. Y estuve una serie de años investigando. En realidad este libro estaba terminado hace 3 años, 4, pero no le había interesado a la editora. Pero las razones, fundamentalmente, es la investigación. ¿De dónde viene esta música? ¿Esto de qué? ¿Quién somos? ¿Dónde estamos? Tenemos un pasado árabe, tenemos un pasado judío, tenemos un pasado tal, esta influencia es verdad, ahí me gusta comprobar. Pues mira, especialmente apuntes sobre la saeta flamenca, hace primero un análisis de dónde viene la saeta, qué creo yo que es el origen de la saeta. Desde su fase religiosa, que para mí es su origen, su paso al pueblo como saeta llana, sencilla, desprovista de adornos, y luego la saeta profesional, que es el proceso de aflamencamiento. ¿Por qué y cómo se produce? Y ahí es donde quizás yo hago un hincapié mayor, porque afortunadamente hoy disponemos de muchos medios para investigar. Y entonces analizo todo, cuáles son los elementos que influyen en que la saeta pase de ser una pieza sencilla, un canto popular llano, sin mérito, más que devoción, fundamentalmente con devoción, mucho más que melodía y mucho más que otra cosa, devoción, pase a ser una copla exclusivamente para gargantas súper privilegiadas. ¿Qué ha pasado? Antes a los flamencos no les interesaba esto y ahora sí. ¿Qué hay por medio? Pues hay por medio todo un desarrollo industrial enorme que va vinculado a la propia vida, a los años, al principio del siglo XX, una serie de acontecimientos que suceden y que van a involucrar a toda la sociedad, no solo a los
cante. Y la saeta llega un momento en que se vuelve muy atractiva para los profesionales, tanto del cante como de las discográficas, como de la serie de cosas, y eso es lo que se desarrolla en el libro. Intento desarrollarlo con mucho detalle para que quepa muy poca duda. Hombre, pues porque cualquier modalidad de canto antiguo que haya evolucionado, y además se trata de una saeta más, en realidad este es un primer paso que habla de la saeta en general, ¿no? Pero luego hay modalidades de saeta con características propias, saetas más locales, que se han centrado o se han conservado de una manera determinada en una zona, no se han abierto en general como el resto de las saetas, pero no deja de ser un canto que es un canto antiguo. Precisamente, en mi opinión, y a falta de estudios más detenidos, quizá la saeta que más se parece a la saeta del pecado mortal, no a la saeta llana, la otra que yo he dicho, sean las cuarteleras. Esa es mi opinión, pero está muy a falta, o sea, es una opinión muy por encima, porque tiene mucho en común de lo que yo creo que podía tener, aunque no hay ningún testimonio escrito de cómo era la saeta, escrito en música me refiero, del pecado mortal. Están las letras, que he recogido todos los cancioneros habidos y por haber, pero no la música. Pero sí encuentro un paralelismo en determinadas actitudes, en determinadas maneras de cantar, en los cuarteles, que también funcionaban de modo muy parecido. Creo que hay cierto paralelismo entre ese tipo de saetas, pero no en la otra. Bueno, la saeta flamenca y la Semana Santa van paralelas, evidentemente, aunque según se ve y se demuestra en el libro, la saeta se convirtió en una pieza más del repertorio flamenco y se cantaba en el mes de agosto, se cantaba en septiembre, se cantaba en todos los sitios, en todas las épocas. Pero su momento álgido, evidentemente, es durante la Semana Santa. Pues mi papel ha sido un estudio musicológico de la saeta cuartelera, que es la saeta antigua de Puente Genil. Me lo propuso Gregorio, un extraordinario investigador de flamenco, además de cantado, etc. Y bueno, él tenía la idea, tenía ya hecho un libro, me parece que desde hace 3 años, lo que pasa es que lo tenía metido en un cajón porque no encontraba posibilidad de publicarlo. Y desde hace 1 año y medio pues nos conocemos. Él conoce mis trabajos a través de internet y demás y me lo ofreció, ¿no?, como un elemento que podía completar bien su trabajo. La saeta cuartelera es la saeta más flamenca que existe, creo yo. También tenemos que ir a Marchena, donde existe una saeta parecida, y donde allí en Marchena también, por las características de su Semana Santa, se han conservado una saeta, pero más sencilla. En Puente Genil, a raíz de la intervención de los hermanos Hierro, pues al siglo XX, la década del año 20, pues cogen esa saeta antigua que las cantaba la gente en los cuarteles, las corporaciones, las cofradías. Por aquella época pues hay literatura en la que se menciona que la gente cantaba muchas saetas, y ellos lo que hacen es flamencarla. Pues mira, la saeta, desde mi punto de vista, en Puente Genil se cantan, musicalmente hablando, 2 tipos de saetas. La cuartelera, la apostolá, que le denominamos, que surge a partir de la intervención de los hermanos Hierro, donde parece ser que esa intervención, donde más cuajó, fue en el cuartel de los apóstoles, junto con otros cantadores como el Valilla, Reina, etc. Y esa forma de cantar, que se supone que recogió la anterior que habría en Puente Genil antes de los años 20, era mucho más atractiva y fue la que fue distribuyéndose y calando en las corporaciones. Pero claro, ¿qué pasa antes de los años 20? Los hermanos Hierro no crearon la saeta antigua de Puente Genil. Ellos lo que hicieron una versión de la saeta antigua de Puente Genil, que con el tiempo se llamó cuartelera, muy flamenca, pero sin ser una saeta flamenca. Yo creo que en el Pelícano, además ahí en el libro aparece, en el Viejo Pelícano, una corporación que surgió antiquísima, que pertenece a la Cofradía del Sepulcro, que empezó a fraguarse en los años 30 y demás. Yo creo que ahí la que se interpreta es una saeta que no recibió esa influencia de los hermanos Hierro.
y por lo tanto yo considero que sería más o menos la que se cantaba en Puente Genil antes de la intervención de los hermanos Hierro, por lo tanto una saeta más antigua, y además que tiene mucho paralelismo con otras saetas antiguas que se conservan en otras poblaciones donde no han sufrido este proceso de aflamencamiento por parte de ningún cantador. Entonces, esa es, desde mi punto de vista. Luego, ¿qué pasa? Ojo, la saeta, el estilo apostolado es muy diverso, porque claro, el estilo apostolado no es único. Eso, lo que hacen los hermanos Hierro es ampliar los tercios de la saeta cuartelera, hacerla más aguda, meterle más notas, pero eso es muy flexible. Eso se puede meter en el primer tercio, en el segundo, en el cuarto. El Valilla cantaba diferente a Juan Hierro, el Valilla empezaba muy fuerte, muy alto, Juan Hierro empezaba menos agudo y lo iba aumentando progresivamente y terminaba muy agudo, etc. Entonces, repito, es la más atractiva y es la que se canta en los cuarteles, en la mayoría, ¿no? Pero en el Pelícano, por una serie de circunstancias que yo explico ahí en el libro, pues creemos que se mantiene esa saeta primitiva, cuartelera, ¿no? Antes, insisto, de la intervención de los cantadores de hierro. Bueno, la saeta cuartelera es un elemento fundamental, ¿no? Yo estoy en el cuartel, llevo más de 20 años perteneciendo a un cuartel, y es un elemento enriquecedor, un elemento en el que aúna a la gente, en el que nos hace consigue pues distinguir el ambiente, hacerlo más manantero, y una especie de diálogo, ¿no? Ya sabemos que la saeta cuartelera es una saeta antigua pero dialogada, en la que cada uno va cantando un tercio de la misma, y esto es un elemento que lo que fomenta es la hermandad y un elemento catalizador social importante dentro de la corporación. Yo, como soy de Puente Genil, como dicen, ¿no? Cada uno dice que su Semana Santa es la mejor, ¿no? Yo puedo hablar de la mía porque yo no conozco apenas otra Semana Santa, sí conozco algo, la de Málaga, que yo he estado aquí 8 años viviendo, pero para mí la de Puente Genil es la mejor, ¿no? En Puente Genil se encuentra el elemento del cuartel, que no existe en ningún otro sitio, que no confundamos el cuartel con las casas de hermandad de las cofradías, que es totalmente distinto, en donde ahí se establece una unión entre los semanasanteros, entre los mananteros, como lo denominamos nosotros, que no se da en nuestras poblaciones. Por lo tanto, quizá ese hecho diferenciador es lo que hace a la Semana Santa de Puente Genil única y genuina. Sí, estamos trabajando para ver si lo podemos presentar, todavía no es seguro, pero yo creo que sí, seguramente será a 1 de marzo, en un viernes, lo queremos hacer allí por noche, tarde-noche, y bueno, la idea es pues ofrecérselo también, esta publicación tan interesante, a los aficionados al cante y a la saeta de Puente Genil, que son muchos, y bueno, para que puedan conocer un poquito más de esta forma musical tan interesante.